Recordar es una de las capacidades más útiles que tenemos. Gracias a ella aprendemos a leer y a escribir. Memorizamos figuras, colores e ideas. Con el tiempo, lo útil se vuelve bello y entonces la memoria nos sirve también para identificarnos, para construir historia y crear vínculos con otros, para amar y agradecer a nuestro buen Dios. La iglesia, como el ser vivo que es, tiene su propia memoria, que está hecha de retazos. Hay muchos rostros, muchas voces y muchos corazones y manos que construyen una misma memoria. En esta fecha es necesario recordar para agradecer, para identificarnos como una misma casa, para volver a recorrer el camino por el que Dios nos trajo hasta aquí, para experimentar de nuevo la ternura con la que nos guió y finalmente para alabarlo, honrarlo y darle toda la gloria a Él. ¿Qué tal si nos devolvemos en la historia del Redil del Poblado? En 1996, hace 26 años, el misionero canadiense Felipe Webb y su esposa Dean imaginaron la posibilidad de esta iglesia. En ese entonces solo existía el Redil de la 33 y esta pareja de misioneros piadosos consideró que era necesario plantar una iglesia con esa misma identidad en el sector de Zúñiga. Como buen síntoma y en concordancia con los rebaños, que son distintivos de la estrategia evangelística del Redil, esta iglesia nació en la sala de una casa. Sí, así como lo oyen. Varias personas esperanzadas y deseosas se reunían en la sala de la casa de Felipe Webb y su esposa, sin mucha idea de qué ocurriría, pero con los ojos puestos en Dios y su propósito. Entre esos primeros plantadores del Redil del Poblado están los misioneros Felipe y Dean, Luis Guillermo Sanín y la hermana Carmen Gallego, y otros más que creyeron en la obra desde el principio. En la casa de Felipe y su esposa estuvimos algunos años. ¿Pueden creerlo? Imaginen ese momento. Un grupo de personas enamoradas de lo que estaba ocurriendo, pero que también anhelaban ver la obra en avance. Con la confianza puesta en Dios, encontramos el apoyo de la Fellowship de Canadá, de la que hoy todavía somos aliados en Cristo. Así llegamos a ser la segunda iglesia cristiana del barrio El Poblado. Luego nos movimos a la sede del Colegio Altavista, colegio para los hijos de los misioneros canadienses. Después conocimos nuestra segunda sede en el barrio Zúñiga. La recordamos porque tuvimos que cubrir la piscina para tener el salón de reuniones. En esta casa, donde estuvimos unos 4 años bajo el pastoreo de Felipe Webb y Douglas Scott, recibimos a unas 50 personas y la iglesia seguía en crecimiento, al punto de que vimos desarrollarse el proyecto de la fundación del Redil de Oriente, que fue liderado por el hermano Guillermo Sanín. A su vez, tuvimos que movernos a una nueva sede en Castropol, una sede grande con muchas facilidades para el desarrollo de la comunidad de los hermanos en Cristo. Este es uno de los momentos cruciales para el Redil del Poblado. Seguro que muchos de ustedes recuerdan esta sede, porque fue allí donde el Señor nos tuvo por más tiempo, aproximadamente unos 8 años. En Castropol, el equipo estaba conformado principalmente por el misionero Felipe Webb, el pastor Diego Cardona y su esposa Claudia Rojas, el pastor Luis Guillermo Sanín, la obrera Carmen Gallego y el pastor administrativo Carlos Jaramillo. Empezamos a recibir a muchas más personas y calculamos que en aquel entonces tendríamos una asistencia promedio de 150 personas por semana. A esa sede llegaron como seminaristas Carlos Mendivelso y su esposa Janet Guerrero, inicialmente a servir como líderes de jóvenes. En ese periodo, Felipe Webb regresa a Canadá, empezando su proceso de salida de la iglesia y posteriormente del país. Carlos Mendivelso y su esposa comienzan a ayudar con el pastoreo de los jóvenes y luego Carlos es nombrado como pastor para servir al lado del pastor Diego Cardona. Mientras tanto, en la salida del misionero Felipe Webb, el pastor Diego Cardona es nombrado pastor coordinador. Cabe recordar a las bellas familias de misioneros que nos acompañaron durante estos años, entre los cuales se encuentran los Rempel,
los Scott, los Brubaker, los Bascuñán, los Robinson, familias a quienes bendecimos y agradecemos por su labor abnegada con la Iglesia de Cristo. En este tiempo, el pastor Diego Cardona y el equipo de aquel entonces ayudan a fundar otras sedes del Redil en Antioquia, como lo son Redil de Oriente, Redil de la Mota, Redil de Envigado. Después de esta participación en la fundación de iglesias, el pastor Diego toma la decisión de hacer un cambio en su rol de coordinador y empezar el proceso de nombramiento como coordinador al pastor Carlos Mendibelso, mientras el pastor Diego y su esposa inician el proyecto de una nueva iglesia en Sabaneta. Luego recibimos la noticia de que debíamos de entregar el predio de Castropol y es así como nos trasladamos nuevamente y llegamos a Vizcaya. Allí vimos nacer nuevos siervos amados como Ronald Orozco y Juliana, Jonathan Calle y Sarina, David Adams, Federico y Maribel, Mauricio y Yolanda, Julián y Geraldine. Nuevamente, y para la gloria de Dios, aumentó el número de asistentes e implementamos 2 cultos dominicales, además de uno los viernes. Es en este tiempo que el Señor nos mueve a iniciar otro redil, esta vez en Laureles, comenzando con rebaños y proyectando al obrero Ronald Orozco como el siervo que acompañaría esta nueva obra. Con el crecimiento de estos grupos, vemos prontamente la necesidad de comisionarlos para la obra naciente en Laureles, y es así como enviamos 65 miembros del Redil del Poblado, coordinados por el pastor Ronald Orozco. Al mismo tiempo, enviamos al pastor Jonathan Calle y su esposa Sarina a replantar el Redil de Belén. Es entonces cuando el Señor pone en nuestro corazón el deseo de obtener una sede propia y a considerar por primera vez adquirirla. Gracias al comité administrativo de aquel entonces, conformado por los hermanos Eduardo Vélez, Marta Ortega, Mónica Grisales, Raúl Góez, Jaime Rojas, Rubiela Tamayo, Adriana Peña, y con un subcomité conformado por Pedro Navarro, Fernando Ramos, entre otros, las oraciones persistentes de nuestros miembros, el apoyo inmenso de la Fellowship de Canadá y por supuesto el favor de Dios sobre nosotros, adquirimos esta casa, que está aún en proceso de pago en el sector de Las Lomas, en la que estamos hoy para la gloria de Dios. En esta nueva sede recibimos al pastor Raúl y a su esposa Lucy, quienes llegaron a apoyar la iglesia. Fueron nombrados como obreros Juan José Correa y Federico Galeano, que con el pasar de los años se convirtieron en pastores. Gracias a todas estas personas y al infinito y fiel amor de Dios, el Redil del Poblado no solo ha crecido, sino que también ha participado en la plantación de otras iglesias que son hermanas, como el Redil del Oriente, el Redil de Belén, Redil de Envigado, Redil del Sur y el Redil de Laureles. Actualmente trabajamos sometidos a la voluntad de Dios en el proyecto de plantación de 2 nuevas obras, una en Oriente y la otra en Armenia, Quindío. Agradecemos infinitamente a Dios por la sede actual y oramos porque Él permita hacer las adecuaciones pertinentes para mejorar las celebraciones. Además, trabajamos y oramos con dedicación por la formación de nuevos siervos comprometidos con Dios y la iglesia local. Damos gracias al Señor por las muchas personas, siervos, empleados, obreros, miembros de iglesia e iglesias hermanas que han sido parte de nuestra historia y para los cuales hoy les recordamos este pasaje de las Sagradas Escrituras en Hebreos 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que, para su gloria, ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Hermanos, qué bello es sabernos todos hijos de Dios y familia en Cristo. Amamos y bendecimos los recursos que tenemos en común con ustedes y pedimos al Señor que nos permita crecer juntos. Los amamos. Feliz cumpleaños a ustedes, siervos fieles. Feliz cumpleaños, amada iglesia del Redil del Poblado. La gloria y la honra sean siempre para Dios.